Estoy... Agustín, ¿empezaste la grabación? Sí, ya está grabando. Sí, creo que sí empezó, sí. Perfecto. Te decía André que teníamos gente desde la Siberia hasta, bueno, vos estás en el Pacífico prácticamente, la vuelta al mundo. Sí, es verdad, como estoy en California, de hecho, de la Siberia hasta acá se da la vuelta prácticamente. Cosas que el desarrollo de las fuerzas productivas nos permite. ¿A qué hora comenzamos, Agustín? Todavía hay que esperar que entre más gente. Gustavo, no, creo que Gustavo dijo Dime, que André. tenía... Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Sebastián, ¿qué tal? Sebastián, ¿cómo estás? Gustavo ya volvió. Sí, acá estoy, está acá. Sí, perfecto, Gustavo. Vamos, bueno, cuando ustedes quieran, imagino que Sebastián va a empezar moderando. Me parece. Sí, vamos a empezar. Por mí, bueno, Sebastián empieza con la moderación, ¿no? Me imagino que me pasa la palabra. Yo le paso Claro. la palabra a Gustavo, que hace su conferencia, y Sí, después sí, pasamos, así mismo. y ahí después se pasa a las preguntas del público. ¿Cómo ustedes hacen la segunda parte, digamos, después de la Sí, conferencia? Sí, así. sería eso. Perfecto. Entonces así vamos. Muy bien. Bueno, saludos a todos, a todas los compañeros que están participando, quienes nos van a ver posteriormente también en la grabación. Mi nombre es Sebastián, también soy parte del grupo Amauta. Y bueno, como saben, este círculo este conjunto de conferencias tiene la intención de discutir ciertos personajes vinculados pues a la lucha de clases con contribuciones o no también, pero que de alguna manera son relevantes en torno a reflexionar sobre la emancipación de la clase trabajadora y específicamente los procesos que ocurren en ese sentido en América Latina, ¿no? Bueno, voy a pasar a presentar a los compañeros que van a acompañarnos el día de hoy. El primero es el profesor André Kaisel, que es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Campiñas y un conocedor también de la obra de José Carlos Mariátegui, que va a ser objeto de discusión el día de hoy. Y también nos va a acompañar el compañero Gustavo Pérez Hinojosa, ¿no? Un compañero peruano que viene de la militancia y también tiene un trabajo intelectual muy importante, ¿no? Además de eso, es abogado, especializado en la materia laboral, ha sido asesor legal de la Federación de Trabajadores de la Industria Privada Peruana y el Sindicato de Trabajadores Solgas, colaborador también de la revista electrónica Rebelión de España y miembro del comité editorial de la revista electrónica Apuntes Críticos, ¿no? Tiene el libro Mariátegui y la Revolución en América Latina en colaboración con Michelle Lowy y Néstor Cohan. Bueno, te doy la palabra, André, y nada, vamos adelante. Gracias, Sebastián. Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes o noches a todas y todos, a depender de en qué parte del mundo estén, porque al final de cuentas tenemos gente en todos lados, ¿no? Como dijo Sebastián, yo soy profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil, pero me encuentro temporalmente en California, Estados Unidos, para una estancia de investigación, ¿no? Por unos meses. Y es un gusto poder participar de esta segunda charla, de este ciclo
sobre revolucionarios y revolucionarias latinoamericanos, organizado por Agustín, por Sebastián, ¿no? A quienes doy las gracias. Yo también soy integrante del equipo del Grupo Amauta, que, bueno, arrancó como un grupo de estudios durante la pandemia, ¿no? Un grupo de estudio virtual. Después organizamos, ¿no? Un libro coordinado por el profesor Félix Pablo Frigieri de la UNILA, por mí, por Agustín y por Sebastián, ¿no? En torno a la obra de Mariátegui y también al pensamiento socialista latinoamericano y las experiencias populares latinoamericanas de manera más general, que tenía el nombre del grupo, ¿no? Amauta, tomando ahí el nombre de la revista que fundó Mariátegui, ¿no? Y también el término quechua con el cual él mismo es también conocido, ¿no? Y bueno, y ahora tenemos ese tercer ciclo del grupo con ese hermoso ciclo de conferencias que ustedes organizaron y tengo un gran gusto en poder contribuir. Bueno, yo no voy a hablar mucho porque mi función acá es más presentar el conferencista y el autor objeto de la conferencia, ¿no? Bueno, como ya dijo Sebastián, que en parte ya cumplió una de mis tareas, ¿no? Gustavo Pérez Hinojosa es abogado laboral, asesor de la Federación de Trabajadores de la Industria Privada y del Sindicato de Trabajadores de Solgas, y también, ¿no? Colabora con diferentes publicaciones electrónicas como la revista Rebelión de España y la revista Apuntes Críticos, y además escribió este libro, Mariátegui, la Revolución en América Latina, con Néstor Coan y Michel Loy, ¿no? Entonces, además de abogado, ¿no? Y un militante político ya de larga trayectoria, ¿no? En la izquierda peruana, Gustavo también se dedica a la investigación de la obra de José Carlos Mariátegui, ¿no? Incluso ya tuve el placer, el gusto de estar ya con Gustavo compartiendo con él una mesa organizada por la editorial Ande, ¿no? De Lima, donde están incluso también otros integrantes de nuestro grupo Amauta, como la compañera Lourdes Flores, que fue alumna de la UNILA, fue mi estudiante, ¿no? Ahora hace doctorado en la UFRJ en Brasil y es una de las, juntamente con Sebastián y otros, están ahí en torno a la editorial Ande, haciendo un trabajo muy, muy importante de divulgación del pensamiento revolucionario en Perú, ¿no? Y entonces compartí con Gustavo ese espacio ya hace un tiempo, creo que fue el año pasado. Y es un gusto poder reencontrarlo acá para otra vez hablarnos de la obra de Mariátegui. Me detendré un rato nomás a hablar del autor, que, digamos, dispensaría presentaciones, ¿no? Hay un cierto consenso en la bibliografía, yo digo cierto porque eso siempre es relativo, son los consensos, pero hay un cierto consenso en la bibliografía sobre el marxismo latinoamericano, de que el principal autor marxista latinoamericano, el más original y probablemente el más leído y difundido en el mundo, afuera de América Latina mismo, es José Carlos Mariátegui, ¿no? Que nació en Moquegua, Perú, en 1894 y falleció en Lima, Perú, en 1930, un poco antes de cumplir 36 años, por tanto, falleció muy joven, pero dejó una obra enorme, tanto en su juventud, ¿no? Que él mismo llamó La Edad de la Piedra, una obra dedicada al periodismo, a la crónica social, a una serie de temas, a la crónica política también, al teatro, a la literatura, pero después, pasando después de su exilio europeo, especialmente italiano, se firmó como un pensador socialista, como él decía, marxista convicto y confieso, que vuelve a Perú, ¿no? Después de pasar 4 años en Europa, entre 19 y 23,
¿no? Vuelve a Perú y se dedica a organizar política y culturalmente la izquierda peruana y el socialismo peruano, ¿no? Y también con muchas conexiones en Europa y en América Latina. Entonces, en 1926 empieza la publicación de la revista Mauta, que dura hasta un poco después de su muerte, en 1930, ¿no? Y que fue la principal publicación de vanguardia del Perú y también una de las principales de América Latina en los años 20, que fue una década clave para la inteligencia, la intelectualidad latinoamericana, ¿no? Que reunía tanto la vanguardia política como la vanguardia cultural del país, ¿no? También, digamos, participó activamente en las universidades populares González Prada, ¿no? Donde los estudiantes del movimiento estudiantil peruano, ¿no? Organizaban cursos nocturnos para los obreros peruanos, especialmente de Lima, como conferencista, y de ahí impartió una serie de conferencias más tarde publicadas como La escena contemporánea, ¿no? En 1925. Son textos, reflexiones sobre la crisis postbélica en Europa y en el mundo, la revolución rusa, el ascenso del fascismo, incluso tema al cual Mariátegui se dedicó en numerosos escritos recopilados en otros volúmenes de sus obras completas. Pero también se dedicó al estudio de la realidad peruana desde un punto de vista marxista, lo que resultó en 1928 en su segundo libro publicado en vida, que fueron los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Que es su obra más conocida, ¿no? Y más traducida, incluso es el libro peruano de no ficción más traducido en todo el mundo, ¿no? Dejó todavía un libro listo para publicación, que salió en 1930 como Defensa del Marxismo, y una cantidad enorme de escritos, no solo en Amauta, pero también en columnas que tenía en otros diarios y periódicos limeños, como Variedades y Mundial, ¿no? Solo décadas más tarde, en los años 50, sus herederos, sus hijos y su viuda, Ana Chiappe, ¿no? Empezaron la publicación de las llamadas obras completas de José Carlos Mariátegui, en muchos volúmenes, en general, digamos, organizado en términos temáticos, ¿no? Y no cronológicos, pero temáticos, que hasta hoy forman, digamos, la base de las obras de Mariátegui, completadas ahí también por su correspondencia, ¿no? Organizada por un especialista italiano, Antonio Melis, y también más tarde por sus obras de juventud, de la llamada Edad de la Piedra. Todo eso fue reunido en los años 90 por la Mauta en 1995 para marcar, ¿no? El centenario del nacimiento de Mariátegui, en la publicación Mariátegui Total en 2 enormes volúmenes, ¿no? Creo que está agotada. Yo tuve contacto ya con esa edición grande, ¿no? Una edición de lujo, se podría decir, ¿no? Bueno, eso solo para dar una panorámica muy breve de la obra de Mariátegui y también de su fortuna editorial, ¿no? Que es muy variada porque además de las obras completas publicadas, por ejemplo, en sus ediciones populares por Amauta en los años 60, 70, 80, en subsecuentes reediciones, hay muchas coletáneas parciales de sus escritos publicados por diversas editoriales de todo el mundo, como por ejemplo por la editorial de Ciencias Sociales de Habana, hay ediciones en Brasil, ¿no? Por diferentes editoriales como la Boitempo o de São Paulo o la editorial de la UFRJ, ¿no? En ese caso organizada por Michel Lovy, coautor de nuestro conferencista de hoy, brasileño, radicado en Francia y que es uno de los grandes especialistas mundiales en la obra de Mariátegui, y así por delante, ¿no? Y bueno, Mariátegui tiene por supuesto una enorme fortuna crítica con estudiosos en Perú, ¿no? Como el fallecido historiador Alberto Flores Galindo, estudiosos en Europa, como Michel Lovy, que es brasileño pero ahí vive, el fallecido Antonio Melis en Italia, Robert París en Francia,
¿no? Y bueno, en la antigua Unión Soviética también hubo diferentes autores dedicados a Mariátegui, ¿no? Y entonces es bueno, en Argentina, ¿no? Desde de las primeras incursiones, ¿no? Que se hicieron, por ejemplo, desde de la obra de José Aricó o Juan Carlos Portantiero, ¿no? Hasta hoy, investigadores como Martín Vergel, que recién sacó una coletánea de escritos de viajes de Mariátegui, recién publicado a fines del año pasado, ¿no? Hay ricas tradiciones, diferentes escuelas, incluso yo diría, de interpretación de la obra de Mariátegui, que como ven, da para mucho, y en la izquierda peruana ya dio para muchísimo, ¿no? Y sigue dando. Entonces, sin más, yo dejo la palabra a nuestro invitado para su presentación. Gustavo, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias. Ante todo, gracias por la invitación, compañeros. Es un orgullo compartir la mesa con el profesor André, con quien he tenido el gusto de estar en otra mesa, y con todos ustedes que son ávidos de conocer el pensamiento socialista latinoamericano. Bueno, con Sebastián hemos compartido hasta algunas marchas por las calles políticamente, ¿no? Bien. Creo que la vasta presentación que ha hecho André de Mariátegui me permite entrar por las puntas que quisiera yo resaltar. En primer lugar, ahora, tal como ha señalado André, hay una enorme difusión de la obra de Mariátegui, ya a nivel exterior inclusive, y a nivel del Perú, también es casi indiscutidamente considerado como el padre del socialismo peruano, ¿no? Aparte que es uno de los más importantes impulsores de lo que consideramos el socialismo latinoamericano, quizás junto con el Che. Pero quisiera empezar señalando que no siempre fue así. Quisiera empezar señalando las vicisitudes del pensamiento de Mariátegui aquí en el Perú. En primer lugar, como ustedes conocerán, Mariátegui hizo toda su formación política, a diferencia de otros precursores o iniciadores de socialismo y de los partidos comunistas en América Latina, la hizo en Italia. Tal como bien señala él, dice en Italia, después de una mujer y algunas ideas, dice, hecho en Europa mi mejor aprendizaje, y es evidente, luego dice en alguna presentación, que en Europa, él mismo dice, se ocupó particularmente de estudios de política económica y de que su viaje justamente en Europa data su asimilación al marxismo. Hago este detalle porque Mariátegui, principalmente entre el 19 y el 23 que regresa, está en Europa, su estancia es europea y fundamentalmente en Italia. Esto es importante resaltarlo porque no bebe del socialismo que llamaríamos soviético ruso, como otros, sino del socialismo italiano. Precisamente va a beber del socialismo enriquecido por las luchas, y justamente ve el nacimiento del Partido Comunista Italiano. Creo que Gramsci tiene 4 años más que él. Es decir, es una versión distinta a la que tiene el socialismo ruso en ese momento. Bien, esto en primer lugar. Por razones de salud, él no pudo viajar a Rusia. En algún momento hay una reunión en Génova con Falcón, que lo había acompañado en este viaje de autoexilio, digamos, o exilio europeo, y se reúne con Roggen y el embajador del Perú en Italia, y deciden formar una célula o un grupo que implicaría el impulso de un partido comunista ligado a la Tercera Internacional. Un poco esa es la decisión. Lo señalo porque al llegar al Perú él toma una decisión distinta, se encuentra con una realidad distinta. Él ha visto nacer el Partido Comunista Italiano, de la división del Partido Socialista, ha asistido al Congreso de Livorno como espectador, como periodista, y en el Perú cuando él llega no hay pues un partido socialista, lo que encuentra son indigenistas y anarquistas. Entonces
tiene que actuar en una realidad totalmente distinta, ¿no? E inclusive se señala que en sus primeras conferencias sobre la escena mundial tiene algún rechazo de parte de los anarquistas, que eran el principal contingente que constituía las universidades populares González Prado. Bueno, Mariátegui luego se hace obviamente de una posición, tiene una visión particular, distinta, que la que señala en su derrotero la Internacional Comunista para América Latina, una visión distinta del carácter de la revolución, una versión distinta, muy particular con respecto al nombre del partido que debe crearse en el Perú, e incluso una versión, podría decir también, distinta a la más cerrada que se va dando a través de la Internacional Comunista, ¿no? Esto va a implicar que por su carácter, que podríamos decir de marxista díscolo, ¿no? Sí, como ha dicho André, era un marxista convicto y confeso, pero era un marxista díscolo en la medida en que no se seguía pues a un libreto, que era el libreto que en ese momento señalaba la Internacional Comunista, ¿no? Entonces, esto hace que su pensamiento haya sido más bien combatido. Para conocimiento de ustedes, o de repente o refrescar este conocimiento, cuando las posiciones de Mariátegui son presentadas en la primera conferencia de partidos comunistas de América Latina de junio del 29 en Buenos Aires, el Perú, que lleva como representantes a Portocarrero y a Hugo Peche, recibe críticas en primer lugar por el nombre del partido, porque Mariátegui considera que debe ser un partido socialista del Perú, ¿no? Sin que esto implique que sea reformista, sino revolucionario, pero con ese nombre, porque considera que en el Perú todavía la vieja y grande palabra, dice él, mantiene su vigencia, y luego también por su visión distinta de la realidad. Codovila, que lleva la voz cantante en esa conferencia, señala que la tarea principal de todas las revoluciones en estos países de América Latina, semicoloniales y semifeudales, es la lucha principalmente antiimperialista, antifeudal. Es una lucha antiimperialista y agraria fundamentalmente, pero Mariátegui ya tiene una posición distinta, considera que la revolución debe ser socialista, ¿no? Y que esta va a cumplir las tareas democráticas de paso, ¿no? Que no son las principales en ese momento. Entonces, esto hace de que Mariátegui no sea bien visto y determina que, como quiera que en ese momento todo se decidía desde afuera, la Internacional Comunista era considerado como un partido mundial, se determina que quien sustituya a Mariátegui en la conducción de este partido, comité organizador del Partido Socialista del Perú, sea Eudosio Rabines, que sí ha estado en la Unión Soviética tiempo y regresa y viene, pasa por Chile, que era el camino obligado, Argentina, entra por Puno, donde hay algún núcleo ya de comunistas o socialistas, pasa por Cusco, donde incluso se han declarado comunistas antes que en el Perú, ¿no? Está el fundador ahí, Sergio Kaller, si no me equivoco, y luego llega al Perú para que, hablando con Mariátegui, le entregue la conducción a él, ¿no? Y se hace responsable en ese momento ya del movimiento Eudosio Rabines. Todo esto con el aval de la Internacional Comunista. Mariátegui luego plantea viajar a Buenos Aires, está invitado por Blusberg para dar unas conferencias, y pienso que iba a ser el lugar interesante de poder debatir frontalmente con la hegemonía que tenían las tesis de la Internacional en Argentina, ¿no? Donde prácticamente se había sustituido al principal protagonista, que era Penelón ahí, por un cuadro italiano que era Vittorio Codovila, ¿no? Nacionalizado argentino. Bien, entonces, pero lo sorprende la muerte ya. Es interesante conocer, decía yo, las vicisitudes, porque ahora Mariátegui es reconocido por tiros y troyanos, pero antes fue un apestado, ¿no? Es increíble. Rabines no oculta, el Internacional no oculta, que él viene a desmariateguizar la organización. Tiene incluso el apoyo de Duhovne, cuadro que viene yugoslavo argentino,
y otro cuadro más en este momento español, cuyo nombre no recuerdo, que vienen a apoyarlo en la tarea de desmariategizar el partido, ¿no? E inclusive en algún documento que se llama, creo que editorial de Tres Banderas, bajo Tres Banderas, Rabines señala pues de que es una, tanto el aprismo como el mariateguismo son dos desviaciones con las cuales hay que combatir para poder constituir el Partido Comunista. Se señala de que Mariátegui no llegó a convertirse en un comunista, que se quedó en las ideas del populismo. Es más, el año 40, en la revista Dialéctica de Cuba, Mirochevsky, un cuadro teórico importante del Internacional, también califica de populista y que no llegó a ser un acabado marxista a Mariátegui. Es decir, Mariátegui era un apestado, no era el cuadro que es ahora, ¿no? Esto incluso creo que llega hasta la Internacional en el 7º Congreso, me parece. Y es curiosamente después de su muerte que es reconocido y recogido. Podría atreverme a señalar que esto sucede a partir del Congreso de Sinaloa en el 80 en México, cuando Aricó rescata las tesis de Mariátegui, habla sobre la fundación del Comité Organizador del Partido Socialista del Perú, habla sobre esta visión de Mariátegui distinta, particular, porque obviamente había que reconocer que mientras no había sido el primero que hablaba del marxismo, el marxismo entra por Argentina y entra con los traductores, con A.B. Aleman, ¿no? Incluso por tocar, chileno, Recabarre, son traductores todavía. El único que comienza a hacer una mirada distinta desde América, y por eso hablamos del socialismo latinoamericano, es Mariátegui, ¿no? Mira desde acá, desde nuestra realidad. No viene, no trae el chip desde afuera, sino que él analiza. Y entonces esto le costó mucho, pero decía yo, Aricó en el 80 es un evento muy importante, el de Sinaloa, reconocen a Mariátegui. A partir de ahí, particularmente en el Perú, Flores Galindo recoge esto y empieza a desarrollar, incluso desarrolla un texto muy interesante que se llama La agonía de Mariátegui, que trata justamente del choque de tesis de Mariátegui con el Internacional, porque si bien Mariátegui quería pertenecer, era importante para él el Internacional Comunista, sabía las diferencias y conocía la diferencia que tenía, ¿no? Obviamente. Esto es un poco por entender de que luego, posteriormente a su muerte, es que el Partido Comunista, que se funda en mayo de 1930, que dice que simplemente cambia de nombre el Comité Organizador del Partido Socialista del Perú de Mariátegui, lo que hace es realmente constituir otra organización, ¿no? Y primero, Mariátegui es un apestado. Recién desde el 80 y como siguiendo el ejemplo de afuera, comienzan a recogerlo. Y es entonces que tenemos discursos de Jorge del Prado, uno de los más importantes cuadros, diciendo que nunca hubo ninguna diferencia, que Mariátegui estuvo totalmente encajado con la Internacional, que Mariátegui era totalmente identificado, que todo ha sido una patraña de Rabines, es decir, un solo hombre, Rabines, tuvo la culpa de todo, ¿no? Él fue el que hizo todo. Y cambia esto de posición totalmente, ¿no? Pero esta es una de las versiones, por ejemplo, que distorsionó a Mariátegui. La otra de que distorsionó es por nuestra particular experiencia en el Perú, en el cual el desarrollo de la lucha interna dentro del Partido Comunista hace suyo el debate entre China y la Unión Soviética. Y entonces los comunistas se casan con las tesis del maoísmo, ¿no? Del pensamiento Mao Zedong. Y esto implica de que haya también mecánicamente en nuestro país una identificación diciendo que el Perú y China son igualitos, no son países semifeudales, semicoloniales, la revolución debe ser igualita. Si en China fue primero una revolución nacional democrática y que va a construir, como dicen los chinos, en 1000 años el socialismo, el Perú tendría que ser igualita, ¿no? Es más, es así el criterio internacional, una revolución antiimperialista y agraria contra los terratenientes, y luego después una revolución socialista. Entonces, esta es otra de las versiones distorsionadas del pensamiento de Mariátegui. Como dice André, y yo diría
que él es muy optimista, pero yo creo que todavía estamos en el redescubrimiento de Mariátegui, en el asentamiento, ¿no?, de sus tesis, tal como ha señalado André, cuando recién se ha publicado el Mariátegui Total, ¿no? Porque, como conocen todos, Mariátegui escribió muy pocos libros orgánicos, ¿no? La mayoría son compilaciones de sus artículos que se han puesto bajo textos con nombre. Y como dice André, y este es un detalle interesante, la obra de Mariátegui nunca fue difundida por el Partido Comunista, que se consideraba luego heredero, sino por su familia, a través de la editorial Minerva. Es decir, solo su familia la difundió. Si no fuera por eso, nunca se hubiera difundido la obra de Mariátegui. Y fue nada, nunca hubo una publicación del Partido Comunista de las obras de Mariátegui. No. Entonces fue su familia, es una labor familiar. Y luego ya han recogido ya otros países. Veo con gusto que en Brasil bastante también, en Chile, en Argentina. Diría que exteriormente se conoce Mariátegui y se le debate más incluso con el Perú, que en el Perú, ¿no? Bueno, esto es un poco para que vean las vicisitudes del pensamiento que tuvo Mariátegui acá. Lo otro es que Mariátegui, como había señalado por su particular punto de vista, constituyó un comité organizador del Partido Socialista del Perú. Podríamos decir que no era un partido todavía porque eran pasos iniciales, ¿no? Y consideró que tendría las tareas revolucionarias que cumplir. Bien. Luego el criterio que tiene Mariátegui para la revolución es distinto del que se señala por la Internacional Comunista. Lo señala él públicamente, ¿no? Él dice, a diferencia de lo que se piensa a partir de Rusia y se piensa a partir de el Buró Sudamericano del Internacional presidido por Vittorio Codovilla en Argentina, el Perú ya había iniciado un camino capitalista con Leguía, y lo señala en la revista La Sierra, dice, hay un formal capitalismo en el Perú ya. Entonces, no se trataba formalmente de un país semifeudal, semicolonial, sino de un país capitalista atrasado, y es por ello que él consideraba que ya, y lo dice, la tarea de la revolución democrática no estaba a la orden del día, de ninguna manera. Es más, dice, la burguesía ha sido incapaz y además no ha querido realizar las tareas de la revolución democrática. La independencia del Perú no cumple esas tareas democráticas, y por tanto, como la burguesía no las cumple, será la revolución socialista la que cumplirá estas tareas de paso, ¿no? Lo cual hace parecer mucho hasta la revolución rusa, que en sus primeros decretos cumple las tareas democráticas, ¿no?, que no se habían cumplido, ¿no? La revolución socialista cumple esas tareas democráticas de paso. Y hay detalles muy interesantes en el pensamiento de Mariátegui a este respecto. Por ejemplo, mientras que en Rusia el pensamiento de Lenin para el campo implica industrializar el campo, ¿no?, y volverlo una industria, ¿no?, y por ahí proveerse de mayores contingentes obreros y así acelerar el crecimiento de Rusia, el desarrollo capitalista de Rusia para que se convierta en socialista. El pensamiento de Mariátegui es distinto. Y Lenin considera que tanto la hacienda vieja zarista como la comuna rural rusa son cosas antiguas que deben desaparecer, ¿no? A diferencia de eso, Mariátegui curiosamente coincide, debe haber leído alguna versión francesa por lo menos, de los textos iniciales de Marx acerca de la comuna rural rusa, y la considera un elemento importantísimo. Y entonces él dice que tanto las comunidades andinas como las haciendas capitalistas modernas de la costa eran los elementos para el desarrollo del socialismo en el Perú. Es más, a diferencia de todos los teóricos del momento, y luego inclusive posteriores a su muerte, él plantea que la tarea de la agraria no consiste en parcelar y darle a cada campesino una parcela, porque eso sería retroceder, ¿no es cierto? Él dice, si ya existe el colectivismo, la propiedad colectiva en las comunidades campesinas, acá no habría que volver a educarlos en el cooperativismo socialista, porque ellos ya saben cómo trabajar colectivamente, lo saben desde la época preincaica y lo han mantenido. Entonces, ahí él plantea la entrega de la tierra a las comunidades campesinas. Es decir, la solución, por ejemplo, que da Mariátegui para el campo es una solución socialista, a diferencia de las que daban en ese momento y de las que va a dar el Partido Comunista Peruano, pues con posterioridad a su muerte incluso, ¿no? Sí, así es. Entonces, él tiene esa visión particular
y considera incluso que las comunidades campesinas son los elementos de un futuro Estado socialista, por dar ese nombre, ¿no es cierto? Porque cumplen esas tareas, siempre las cumplieron históricamente, o sea, los incas no aplastaron estas comunidades, pues las consideraron un elemento positivo que ayudaba al desarrollo, y los españoles supieron convivir con las comunidades campesinas, ¿no? A punto tal, amigos, que los españoles reconocieron la propiedad de la tierra de las comunidades y la independencia más bien del Perú la desconoció, ¿no? Les desconoció la propiedad que los españoles la habían reconocido con sus documentos reales. Bueno, entonces esto prueba de que la visión, el Perú era distinto, y por eso para Mariátegui la revolución en el Perú era una revolución socialista que cumplía de paso las tareas democráticas y era parte obviamente de la revolución socialista mundial. Aquí encuentro una enorme diferencia, tanto con lo planteado por la Internacional Comunista para los partidos comunistas de América Latina, como también con las tesis que se aplican en la Revolución China, que luego van a ser copiadas en toda América Latina por la mayoría de organizaciones comunistas, ¿no? Lo tercero es de que creo que es importante, es que el socialismo de Mariátegui bebe de otras corrientes, no es cerrado, no es un cuerpo cerrado, incorpora las tesis del psicoanálisis, incorpora tesis que podrían aparecer contradictorias con el propio, con la propia concepción marxista. Y es de que para Mariátegui el marxismo no es un dogma, tiene un excelente trabajo sobre la herejía y el dogma, sino que es un método de análisis de la realidad, ¿no es cierto? Aquí con esto recoge al propio Gramsci, que dice, el marxismo no es un credillo de verdades aprendidas. Igual, para Mariátegui lo repite en ese sentido, no es un credillo, una serie de fórmulas aprendidas, sino que obviamente bebe de la realidad, sirve como método de análisis de la realidad, y a partir de esto es que se extraen las tareas revolucionarias. Bueno, esto quisiera yo señalar en resumidas cuentas como las tesis de Mariátegui que lo distinguen del resto de posiciones de la internacional para América Latina, para los países semicoloniales y coloniales, y como también haber señalado las vicisitudes del pensamiento de Mariátegui, que como vuelvo a decir, no siempre fue reconocido como ahora viene siendo y estudiado tanto en el Perú como fuera, más diría fuera yo todavía que en el Perú, que lo hacen particular, ¿no? Eso es, y que determinan su poco, digamos, conocimiento en nuestro país también, data de 1980 hacia adelante, ¿no? Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, compañeros, y estaría cualquier interrogante o pregunta o idea de ustedes. Gracias. Sí, bueno, excelente, como siempre, Gustavo, la intervención, realmente muy enriquecedora. No sé si alguno de los compañeros que está presente quiere formular preguntas, pueden levantar la mano, escribirlas por el chat. Mientras alguien va pensando ahí, yo quisiera preguntarte, Gustavo, acerca de ya un poco comentaste esto, pero me parece interesante por tu propia experiencia en cuanto militante revolucionario, que nos comentes un poco cómo fueron las apropiaciones un poco de la obra de Mariátegui por parte de la izquierda peruana, fundamentalmente pensando el contexto posterior a la reforma agraria velasquista, ¿no? Me parece que era justamente tu periodo de, digamos, mayor actividad política y, bueno, realmente un periodo central, ¿no? En el desarrollo histórico del Perú contemporáneo y en general del momento muy álgido de la lucha de clases. Entonces, mientras los demás compañeros van formulando, dejando sus preguntas, creo que, si te parece, pues, André levantó la mano, entonces vamos juntando las preguntas mejor. André, adelante. Bueno, gracias, Sebastián. En primer lugar,
Gracias, Gustavo, por la excelente exposición. Primero, solo rectificar un error que cometí cuando aludí a una coletánea de artículos, o mejor, de textos de Mariátegui publicada en Cuba. Yo dije que era de la editorial de Ciencias Sociales, en realidad era de la editorial Casa de las Américas, lo que tiene mucho sentido porque Casa de las Américas, como se propuso, digamos, ser el eje de irradiación de una cultura revolucionaria latinoamericana después de la revolución, tenía todo interés en la obra de Mariátegui, ¿no? Y entonces en los años 70, por ahí, o 80, salió esa edición. Yo solo quería rectificar ese error. Pero mi pregunta para Gustavo sería la siguiente. Hablando de ediciones, ¿tiene usted noticia de una iniciativa que no sé si fue desde el Museo Casa de José Carlos Mariátegui, ahora no me acuerdo desde qué institución, se está llevando a cabo, de organizar una edición crítica de los escritos de Mariátegui? Yo supe de eso por un amigo, Denis Rubo, que también está en nuestro grupo y es para mí hoy el principal especialista brasileño de mi generación en la obra de Mariátegui. Digamos que yo llegué a leer la nota y decía que se estaba trabajando en la organización de una edición crítica cronológicamente organizada de los escritos de Mariátegui, porque me parece que usted tiene razón de que yo fui muy optimista, o sea, todavía hay mucho que profundizar, ¿no? Y en el estudio de Mariátegui, en ese sentido, contar con una edición crítica de sus escritos, cosa que todavía no hay, ¿no? Mal comparando con Gramsci, estamos todavía en la época de la edición temática de Togliatti, ¿no? De los cuadernos, que es del 49, y no llegamos a la edición Gerratana, que es la edición crítica de los cuadernos de la cárcel, que es de 75, ¿no? En el caso de Mariátegui, Mariátegui total no llegó a hacer eso, y fue más bien un compilado basado en el mismo criterio temático de la vieja edición popular de las obras completas, más, digamos, juntado con la correspondencia y con ahí la Edad de la Piedra. Pero esa iniciativa existe, se está trabajando en eso, porque me parece que sería un bellísimo aporte. A ver, yo empezaría, solo para juntar la última, de 3 en 3, y aquí hay un compañero que en el chat pregunta también algo parecido, ¿no? ¿Cuáles serían las principales obras de Mariátegui y cuáles necesitarían de traducción a otros idiomas o cuáles faltarían traducir, imagino, a otros idiomas, ¿no? Para su circulación. Bueno, adelante, compañero Gustavo. Bien, con respecto a lo señalado por André, bueno, no tengo conocimiento de esto, siempre es un proyecto. La Casa Mariátegui no cuenta con recursos suficientes, André. Caray, ojalá que estés algún día por acá para que nos des el gusto de llevarte y estés en la casa y hacer alguna exposición. La verdad que no cuenta con recursos para eso. Hay por ahí algunas editoriales, Achahuato, una nueva, que ha empezado la publicación de algunos textos clásicos. Creo que tengo entendido que una edición grande de 7 ensayos y textos de Lapra incluso, ¿no? Pero no conozco. Ahora sería importantísimo. En el año 80 justo se hizo la publicación de una edición supuestamente crítica de los 7 ensayos, ¿no? Pero realmente no era crítica, e incluso me atrevería a decir que el ensayo sobre el problema agrario era discrepante con la posición de Mariátegui, y creo que lo hizo el padre del compañero Gustavo Espinosa Montesinos, que era ingeniero, y en él plantea más bien la tesis de la parcelación y la entrega de parcelas a los campesinos, de una posición distinta a la de Mariátegui, ¿no? Pero salvo esto no he visto una edición, que sería riquísimo, ¿no? Obviamente. Creo que las iniciativas más bien de análisis, como has señalado tú y no he tenido la suerte, he sabido, porque he visto en YouTube la entrevista que le hacen a Martín Beigel sobre esta edición de los viajes, ¿no? Incluso le hace una presentación muy bonita, ¿no? Acerca de la visión del viajero y cómo es, que no ha llegado acá al Perú, no hemos tenido la suerte de verla. Me parece que los análisis están más por fuera, como vuelvo a decir, análisis críticos, que acá.
también he visto trabajos de ustedes, de Brasil, ¿no? Sí, más que incluso que acá, ¿no? Ahora, respecto a después, para terminar después con Sebastián, la pregunta que hizo el compañero sobre los libros más importantes, bueno, indudablemente vuelvo a decir, tiene muy pocos libros orgánicos, pero el libro orgánico importante es 7 ensayos de la realidad peruana, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, pero sí, digamos, en la colección de tomos que se ha hecho, que se ha agrupado los artículos, consideraría importantísimo Ideología y Política, ¿no? El cual tiene para mí, uno de los trabajos más importantes, que es el punto de vista antiimperialista. El punto de vista antiimperialista es un artículo clave, que es el deslinde de Mariátegui, tanto con las posiciones de la Internacional Comunista respecto a la revolución en América Latina, o sea, el papel de la burguesía nacional, ¿no es cierto? El papel de la lucha antiimperialista, el papel del nacionalismo, y sirve como material para deslinde con las tesis del maoísmo que digamos, hegemonizaron la realidad peruana, porque más bien, y las del APRA, por supuesto, que resultan similares a las del maoísmo. O sea, es interesante, deslinda con las posiciones de la Internacional, es deslinda con las posiciones del APRA, indudablemente, ¿no? Ese es uno de los artículos más importantes, está en esa Ideología y Política. Creo que también está la escena contemporánea, me parece que tiene artículos muy importantes, y bueno, y todos los tomos, 2 o 3 que son dedicados a las conferencias sobre la situación mundial, ¿no? Eso consideraría que es lo más importante de su obra, como digo, que está en artículos dispersos, ¿no? Con respecto a Sebastián, que ha hecho la pregunta más picante, indudablemente, ¿no? Cierto, pues, y me ha visto cronológicamente en la edad, cierto, nosotros que estábamos en esa época militando en alguna de las facciones del PC peruano, del PC del Perú, entonces nos encontramos con el tema de Velasco. Bueno, para esto yo haría un poco el siguiente, digamos, una especie de pequeño precedente. Creo que el impulso del capitalismo en el Perú ha conocido de Leguía, por ejemplo, que impulsa, ¿no es cierto? Entra el imperialismo yanqui en deslinde y desplazando a la alianza de la aristocracia terrateniente con la burguesía intermediaria, y esta más bien trata, Leguía, de asentarse en una burguesía naciente industrial y en alianza con la pequeña burguesía y representando los intereses del imperialismo yanqui y en lucha contra los terratenientes. Y es interesante analizar porque incluso hay lucha armada, o sea, hay hacendados como Benel, terrateniente, que se levantan en armas contra el gobierno de Leguía, lo cual hace que Leguía pare el ritmo de las transformaciones y modernización capitalista del país. Y luego, el otro gran impulso es el de Velasco, indudablemente, ¿no? Creo a nuestro criterio que las reestructuras agrarias mantenían este atraso, estoy señalando cómo se detuvo con Leguía, y entonces se considera clave para esto, tanto por el tema peligroso políticamente para el imperialismo y por las clases dominantes, como también por el hecho de que esta ola de modernización, de desarrollo del capitalismo nacional, que por ejemplo impulsó Argentina en el año 50 con Perón, acá recién tardíamente se estaría apareciendo en el año 68 con Velasco, ¿no? Que es indudable. Entonces, sí, pues Velasco realiza una reforma agraria fundamentalmente en las zonas de la costa y algunas zonas de la sierra, no resulta totalmente acabada en cuanto el apoyo al desarrollo, ni resulta totalmente la tierra entregada a las comunidades campesinas. Pero sí debo decir autocríticamente que nosotros en esa época no entendimos eso, ¿no? Este proceso lo entendimos solamente como una maniobra de un gobierno que calificábamos de fascista en esa época, ¿no? Y no entendimos que eran reformas de impulso de desarrollo capitalista realmente, ¿no? Y en ese sentido, la reforma agraria descolocó tanto a las facciones de Bandera Roja como Patria Roja, que eran las facciones prochinas, digamos, del Partido Comunista, ¿no? A diferencia del Partido Comunista Peruano, Unidad, que sí se compró el apoyo y prácticamente perdió independencia política de clase porque se sumó como una cola a la política del gobierno de Velasco, ¿no? Sí, esto es un poco lo que
lo que quería señalar. Algunas organizaciones políticas, como en esa época Vanguardia Revolucionaria, sí desarrollaron una política de alianza y lucha con el gobierno, ¿no? Militar, ¿no? Pero nosotros no supimos, en nuestro caso, entender que realmente estaban destruyendo la aristocracia terrateniente, lo que quedaba de ella, los grandes hacendados de las haciendas azucareras, ¿no? De esta aristocracia terrateniente. Que dicho sea de paso, Sebastián, ahora está restituyéndose los latifundios capitalistas más grandes que estos, ¿no? Y son propiedad de las agroindustriales o propiedad de Gloria, por ejemplo, que creo que tiene, ya quisiera haber tenido las haciendas de Cartavio, Casagrande, la propiedad agraria que tiene Gloria ahora, ¿no? Bueno, es un poco, ¿no? Buenísimo. Tenemos 2 preguntas más. Vamos a darle preferencia a la intervención oral de Agustín, que me parece que quiere hacer una intervención, una pregunta, y luego paso a leer la pregunta que está en el chat. Bueno, primero quería agradecerle mucho a Gustavo, al compañero Gustavo, por la intervención, también la presentación de André y la moderación de Seba. Lo que quería plantear dos problemas. Primero, quiero realizar un comentario y después quiero realizar la pregunta. El comentario sería el siguiente. André, y después lo respalda Gustavo, efectivamente comprenden a Mariátegui casi como el fundador y el emblema de lo que sería la corriente del marxismo latinoamericano. Sobre esa corriente yo quisiera plantear una crítica al marxismo latinoamericano en general para compartir, que es que habla muchas veces del marxismo-leninismo o del marxismo soviético como una crítica vulgarizadora del marxismo, cuando en realidad nosotros, desde América Latina, estamos haciendo un poco lo mismo hacia ellos, porque estamos como observando que lo que venía, cuando yo creo que en la Unión Soviética existía una complejidad muy amplia y que tal vez la contradicción dentro del marxismo se podría realizar, por ejemplo, en una línea más centralizadora y una más autonomista, pero no necesariamente hacer un clivaje geográfico. Este es un comentario que no va con la exposición, sino en general, teniendo en cuenta la presencia de distintos compañeros de distintas partes. Bueno, ese era el comentario. Y la pregunta que le quería hacer a Gustavo es, ¿por qué Mariátegui es poco criticado desde las diferentes corrientes de izquierda? ¿Por qué es tanto reivindicado como desde las izquierdas más moderadas, más socialdemócratas, hasta fue apropiado por el propio Sendero? Es una cuestión extraña. Yo tengo una tesis que no sé si se puede compartir, que es que en este tiempo, donde hay como en la posmodernidad un nuevo lenguaje, una fragmentación del sujeto revolucionario, y en esa fragmentación se rescatan mucho los aspectos étnicos. Entonces, una de las hipótesis que tengo de por qué Mariátegui en esta época es tan reivindicado es porque calza bien con no digo que Mariátegui tuviera esa intención, digo que en el tiempo actual, en la posmodernidad, donde hay una fragmentación de la clase obrera, Mariátegui es rescatado a partir de haber desarrollado la cuestión del indio. Es una hipótesis que tengo para comprender por qué Mariátegui es tan rescatado actualmente y no es criticado por ninguna corriente. Porque, bueno, yo soy uruguayo, por ejemplo, y hay hasta escritos donde Mariátegui defiende
el propio vallismo uruguayo, y es muy interesante porque desde el vallismo hasta el maoísmo de Sendero hay un abanico muy amplio. Bueno, eso, muchas gracias por, la, por, por escucharme en estos comentarios y la pregunta. Sí, voy a leer para juntar, digo, son cuestiones muy complejas, entonces vamos a juntar estas dos nomás y no sé si hay una ronda más, cuál será la indicación. Me parece que todavía da tiempo para una ronda más de preguntas. Voy a leer el comentario aquí del chat. No, yo no sé ruso, entonces no sé cuál es el nombre del compañero o compañera que ha preguntado. Agustín, tú sí sabes, no sé si me puedes ayudar. Antón es su nombre. Antón, ok. Que pregunta lo siguiente. ¿Se sabe algo de la opinión de Mariátegui sobre el Pacto de Berlín, 1926, entre la Unión Soviética y Alemania? Supongo que en aquel momento ya se había enterado del desarrollo del movimiento ultraderechista en Alemania. Gracias. Esa serían la pregunta y con el comentario y la otra pregunta de Agustín, ¿no? Ok, bueno, respecto al tema del pacto germano-soviético, y Mariátegui no tengo mayor información, ¿no? Ahora, respecto de la intervención y pregunta de Agustín, muy rica realmente, ¿no? Muy rica, muy provocadora en el mejor sentido. Dos cosas, ¿no? Lo que se critica no es la Unión Soviética, sino en primer lugar la política seguidista que hemos tenido en América Latina con respecto a la internacional, ¿no? O sea, lo que venía de la internacional era sagrado, era como la Biblia, y se aplicaba mecánicamente para el Perú. Y en este caso no estamos planteando de que la internacional señalara que el camino de la revolución para América Latina era el mismo que la revolución rusa, no. Por el contrario, la internacional había estudiado la experiencia de China y consideraba que esa experiencia era la más adecuada para América Latina, para los países coloniales y semicoloniales de América Latina. Eso en primer lugar, ¿no? Lo otro es bastante interesante y real lo que has señalado tú. La versión que toma, eso, voy a lo que tú dijiste, es bacán. Hay un Mariátegui para todos en la práctica, ¿no? O sea, hay gente reformista, ¿no es cierto?, que dice, bueno, como Mariátegui no ha desarrollado el tema militar, ¿no? Entonces, Mariátegui era un totalmente reformista, ¿no? U otros dicen, no, Mariátegui estaba con las tesis de la Revolución China, por eso inclusive lo dicen, ¿no? Hay una versión compartida por Bandera Roja y por las organizaciones que pertenecieron al maoísmo, ¿no? Y por supuesto de las cuales salió Sendero, en las cuales Mariátegui come chifa, ¿no? Y ya es un Mariátegui, ya no es un Mariátegui, es decir, lo han completamente vuelto chino, ¿no? ¿Por qué? Porque pretenden aplicar las tesis de la lucha de China, la cual, como con todos conocemos, después de perder 1,5 millones de militantes en Cantón y Shanghái, se tuvo que basar simplemente en las bases campesinas, ¿no? Y se fue buscando el respaldo de la frontera con Rusia para poder evitar ser eliminado. Pero, ¿qué pasa? Sendero copió mecánicamente esto y pretendió de que Mariátegui lo habría dicho. Y no es así. Basta leer el punto de vista antiimperialista, ¿ya?, de Mariátegui y contrastarlo con las tesis de Sendero para darnos cuenta que no tiene nada que ver. Nada. Es un invento. Bueno, es un invento chino, ¿no? Es un invento chino. Entonces, que lo que pasa es que creo que le dio mucha importancia, como tú dices, al campo, ¿no? Al escenario del campo para el combate militar, ¿no? Entonces, y considero que por eso estaba basándose en Mao. Tal como tú señalas, Mariátegui, y si no me equivoco, Sandalio Junco, plantean el problema en cierta forma étnico en la primera conferencia de partidos comunistas de América Latina. Sandalio Junco es el primero de plantear el problema negro, ¿no? Primero que habla del problema negro, y Mariátegui habla del problema del indio, ¿no? Ahí son los dos
los dos, digamos, representantes que plantean este tema. Ahora, el tema de Mariátegui no es el indio por lo étnico, sino porque es la gran masa campesina. Cuando habla Mariátegui, el 65% de la población todavía estaba en el campo y por tanto, y tenía un carácter, obviamente, racial, que era pues todas las variedades que hay de aymaras, chancas, etcétera, que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, es por eso que le pone el énfasis. Comparto lo que tú dices, ¿no? Que como muchos ahora, creo que Reinaga, otros han hablado del problema indio, entonces se ha puesto muy de moda hablar de esto. Pero, y Sendero lo ha tocado por ahí, pero lo curioso, Agustín, es que yo que conozco a la gente de Ayacucho, son gente hasta blanca, a veces hasta rubia, hermano, y hablan del problema del indio. No tiene ni una gota de sangre india, ni apellido siquiera, ¿no es cierto? A esto más es en la zona altiplánica y en el Cusco, ¿no? O de repente Andahuayla, pero en Ayacucho, que fue la base de Sendero, la gente, pues, olvídate, ¿no? Todos son apellidos españoles. Los morochucos son rubios y ojos azules, hermano. Las chicas, sobre todo, son muy lindas. Buenísimo. No sé si tienen alguna otra pregunta los compañeros. ¿Alguien más se anima a consultar? ¿Alguna otra cuestión? André quiere preguntar. Adelante, André. Solo un comentario, digamos, bien en la misma dirección que hizo Gustavo en respuesta a Agustín, ¿no? Yo creo que de hecho no es tanto la crítica al marxismo soviético, más a las apropiaciones latinoamericanas que se hicieron de él, ¿no? Por intermedio de algunos partidos comunistas y sobre todo del secretariado de la Internacional, ¿no? Porque los hechos que enfatizó Gustavo, sobre todo, digamos, cómo Codovilla trató a la obra de Mariátegui y también cómo Rabines la trató en los 30, esos son hechos documentados, eso no son solamente versiones qué sé yo, como a veces se dice que Flores Galindo inventó. No, Flores Galindo hizo investigación con base a documentos y se les puede consultar, algunos incluso online. O sea, el texto de Mirochevsky cualquier uno puede leerlo, Aricó lo publicó en el final de los 70, entonces sí, la crítica de Mariátegui como un narodnik, ¿no? Hecha por, creo que su nombre era Vladimir Mikhailovsky, Miroshevsky o algo así, eso se puede consultar fácilmente, ¿no? O mismo la relectura de Mariátegui como marxista-leninista, fundador del Partido Comunista Peruano, por Del Prado, también, en la misma coletánea organizada por Aricó. Entonces era a esas apropiaciones que se refería Gustavo y no a lo que habrá sido el marxismo soviético en sí mismo, ¿no? Pero yo añadiría una cosa. Creo que Mariátegui tiene una fortuna análoga a Gramsci. Análoga digo porque, al contrario de lo que algunos dicen, no hubo una influencia de Gramsci en Mariátegui, como dijo bien Gustavo, él llevaba 4 o 5 años más. Era un periodista, Gramsci era un periodista en Italia, editor del Ordine Nuovo, diario que Mariátegui leía, pero no era incluso un dirigente de los más destacados en la fundación del PC, que en aquel momento era dominado por Bordilla. Entonces, la obra de Gramsci, como se la conoce, es póstuma, y Mariátegui estaba muerto 7 años antes que Gramsci. Pero, ¿cómo se formaron los dos? En un mismo contexto intelectual, marcado por la lectura hegeliana de Croce, por la influencia del sindicalismo revolucionario de Sorel, comparten mucho, tienen como una analogía, una fuerte analogía en las dos obras. Y creo que yo añadiría, hay una analogía en su destino, porque acaban siendo esos autores que dan para mucho y quizás a veces para demasiado y posibilitan muchas apropiaciones. En el caso de Mariátegui, de lo decolonial hacia el maoísmo. Me encantó, incluso Gustavo, esa idea de Mariátegui que come chifas de los senderistas y tal, es un poco por ahí, o sea, va desde de la decolonialidad, de las relecturas decoloniales que hicieron, que es Quijano en su fase más tardía, que también fue un gran lector de Mariátegui en diferentes momentos, hasta, ¿no?,
Quijano, lecturas socialdemócratas en algunos casos, las lecturas más tardías de Aricó y así por delante. Pero esa es su riqueza, o sea, así como no hay que encontrar un Gramsci verdadero, tampoco creo que hay un Mariátegui verdadero oculto en algún lado. Digamos, la idea de una obra, de una edición crítica sería más para tener criterios que ayuden a balizar las diferentes lecturas, pero no para decir que una está, que es la verdadera y las otras no lo son. Y última, Mariátegui recibió muchas críticas, no solo las primeras de Codovilla o de Ravines en los 2030, pero también muchas otras. Hasta hoy hay algunos decoloniales que no les gusta, que les parece demasiado marxista, digamos así, ¿no? Que su lectura no es tan étnica como debería ser, y así por delante. Algunas críticas incluso justas, porque, por ejemplo, si Mariátegui comprendió muy bien el problema indígena, lo mismo no se puede decir del problema negro. Sus anotaciones al respecto en los problemas de las razas son, desde el punto de vista de hoy, desde un país como Brasil, un poco decepcionantes. Y todo bien, no se puede cobrar, ¿no? El indigenismo peruano tenía daba una centralidad tan grande al problema indígena que el problema negro en el mismo Perú se quedaba soslayado, ¿no? Y así por delante, o sea, críticas hay, y no son pocas, pero creo que es eso, la diversidad de lecturas dice mucho de la riqueza y de la apertura de la obra, tanto en el caso de Gramsci como en el caso de Mariátegui, ¿no? Sería ese comentario que yo haría. Excelente, adelante, Gustavo. Sí, dos cosas. Había obviado en tu pregunta anterior, Sebastián, el hecho de que la posición que se adoptó frente a la reforma agraria de Velasco olvidó justo el análisis de Mariátegui con respecto a la burguesía nacional y a la pequeña burguesía. Entonces, ¿qué pasaba? En la visión de Codovilla, la visión que existía por la internacional, era de que el imperialismo se iba a aliar con los terratenientes, ¿no? Y esa era una alianza rígida. Y Mariátegui señala en punto de vista antiimperialista que no es ajeno al imperialismo a sus intereses de que de repente pueda apoyarse en una clase más flexible, incluso más con un mejor aliado, y señala la alianza con la posibilidad de la alianza con la burguesía nacional y con la pequeña burguesía, lo que diferencia a China. Incluso él dice, a diferencia de la burguesía china, que es totalmente china, la burguesía peruana se siente muy cómoda y latinoamericana se siente muy cómoda como aliado del imperialismo. Entonces, y esto, que además de ese análisis distinto estratégico, explica por qué no se entendió a Mariátegui, no se le aplicó y no se comprendió que el proceso de reforma agraria apuntaba justamente a fortalecer una burguesía nacional desde arriba, desde el gobierno. En otras palabras, como quiera que los procesos no habían logrado constituir tal partido, el partido de uniforme trató de impulsar el desarrollo y fortalecimiento de esta burguesía a través de la reforma agraria. Ahora, una nota que pongo ahí, Sebastián, logró generar una nueva burguesía rural. A esa burguesía rural pertenecen los miembros del Partido Perú Libre con Cerrón y Castillo, que fueron justamente el contingente principal, ¿no? De ahí vienen. Castillo es producto de esa política de reforma agraria y de esa burguesía rural nueva que se forma con ese gobierno. Lo otro es señalar muy rico los señalamientos que hace André, y muy interesante lo que señala, que digamos la poca importancia de los trabajos de Gramsci con respecto en su época, en la época en que Mariátegui estaría ahí. No obstante, voy a permitirme leer un par de textos que van ustedes a escucharlos y les va a parecer que están copiados exactamente. Cito a Gramsci en Nuestro Marx. Marx no ha escrito un creidillo, no es un Mesías que hubiera dejado una ristra de parábolas cargadas de imperativos categóricos, de normas indiscutibles absolutas, fuera de las categorías del tiempo y del espacio, dice Gramsci en Nuestro Marx. Mariátegui dice en su mensaje al Consejo Obrero, enero del 27, el marxismo es un método fundamentalmente dialéctico, esto es un método que se apoya íntegramente en la realidad, en los hechos. No es, como algunos erróneamente suponen, un cuerpo de principios de consecuencias rígidas, iguales para todos los climas históricos y todas las latitudes sociales. ¿Qué le parece? ¿No? Casi parece hecho a dos manos, ¿no?
Así es. Entonces, y es decía, por eso, qué curioso, no siendo Gramsci, como señala André, quizás de los más importantes, y cierto que como dice André, y me doy la tarea de estudiar a Bórdiga, pero acá hay una similitud bastante importante en las tesis y los análisis de Mariátegui con respecto a qué es el marxismo, ¿no? Bueno, con eso quería añadir al comentario rico hecho por André. Buenísimo. Yo voy a hacer un comentario también sobre la intervención de Gustavo al respecto, ¿no? De la lectura de Mariátegui, digamos, su importancia en el tema de la caracterización y la reforma agraria, y que en alguna medida se arrastra hasta hoy, ¿no? Porque, digamos, ese es un debate que ya hemos tenido inclusive, digamos, cuál sería la dirección política contemporánea, ¿no? Digamos, pensando en las últimas movilizaciones que han habido en Perú y la emergencia de una izquierda que se identifica, que tiene un programa orientado a reformas también, y que, bueno, Gustavo lo entiende como resultado de la reforma agraria, ¿no? Yo particularmente discrepo, pero digamos, no es el espacio para discutir eso, pero digo, es interesante ver la interconexión de esos procesos, ¿no? Y cómo todavía Mariátegui continúa apareciendo en cierta medida como un momento, o su obra continúa apareciendo como central para esa reflexión, para más o menos intentar hacer eso que él hizo, que era una tentativa de caracterización del Perú, ¿no? O sea, de estudiar la forma específica de la sociedad peruana en el capitalismo, ¿no? Y a partir de eso, yo quería consultarte, digamos, si podrías exponer, digamos, cuál es tu punto de vista al respecto de lo que Mariátegui se puede rescatar más a nivel teórico y práctico, ¿no? O sea, por ejemplo, la forma en que entendía la cuestión del partido. ¿Cómo evalúas eso, Gustavo, a la luz de los procesos recientes en Perú y, digamos, las tareas que tenemos enfrente, ¿no? No solo en Perú, sino también en América Latina, pero evidentemente tu conocimiento sobre Perú es mayor, tanto como militante, como investigador, ¿no? Entonces, yo quería hacerte esa consulta y no sé si hay espacio para algo más, Agustín. No sé si algún otro compañero va a hacer otra pregunta, o si ya responde la mía nada más. Yo creo, perdón, es una opinión, pero creo que ya podría ser esa última porque ya en algunas zonas de nuestros compañeros ya es un poco tarde, así que me parece que está bien. Si no hay nadie, es una opinión. Buenísimo. Entonces yo creo que con esa ya iríamos cerrando, Gustavo. Sí. Adelante. ¿Podrías repetirla, Sebastián? Sí, o sea, a partir de la última reflexión, ¿no? Que, digamos, la caracterización que tú tienes a partir, digamos, pensando en la reforma agraria, ¿no? Cómo todavía Mariátegui continúa presente, ¿no? En nuestras reflexiones, en el campo de la izquierda, en fin, y continúa siendo útil en cierta medida. Eh, entonces, mi consulta era sobre qué aspectos de su obra, ¿no? Si podrías desarrollar un poco más de su obra, tanto teórico y práctica, son más relevantes para las tareas que tenemos en el Perú, pero en toda América Latina, pero principalmente en el Perú, ¿no? O sea, ¿qué es lo más, digamos, que deberíamos aprender, ya por fuera de los aspectos más puntuales, específicos, ¿no? De caracterización, por ejemplo, que está en los 7 ensayos, que es muy rico, pero que evidentemente eh, el desarrollo del capitalismo en el Perú se ha seguido transformando. Entonces, quizás, en fin, era más o menos eso, ¿no? ¿Qué aspectos teóricos y prácticos de Mariátegui se presentan como urgentes de ser recuperados a la luz de los acontecimientos recientes, ¿no? Bueno, a mi muy humilde criterio, sigue vigente el tema del carácter de la revolución, una revolución socialista. El tema de la revolución socialista, Mariátegui la consideró así, y no obstante, el primer congreso del Partido Comunista Peruano, que fue el 42, si no me equivoco,
plantea el carácter de la Revolución Nacional Democrática. Es decir, Mariátegui mantuvo su posición por delante de que la tarea era una revolución socialista que cumpliera de paso tareas democráticas por el carácter ya determinado capitalista desde la época de las transformaciones implementadas por Leguía, ¿no? Lo hizo en entrevista a La Sierra. Bien, eso en primer lugar. Y la izquierda está planteando todavía una revolución nacional democrática, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Casi en su total mayoría. Ese es uno de los aspectos. El segundo es de que creo que todos conocemos acá de que Mariátegui era ortodoxo, tenía una visión marxista, perdón, no ortodoxa, al revés, ¿no? O sea, él podía aceptar la incorporación de otras visiones dentro de la visión marxista. Cuando creo que antes fue Agustín señaló esto de marxista-leninista, ¿no es cierto? Por ahí hay una cita de Mariátegui con respecto al marxismo. Y él dice, mientras el capitalismo exista, como que digamos que ese es el canon, no tendría por qué cambiar el carácter del marxismo, ser especialmente leninista, aunque en otras cosas él sí suscribe, ¿no? Que es marxismo-leninismo. Pero hay una visión no ortodoxa que incorpora, como ha señalado André, creo que tú también has señalado, Sebastián, incorpora, por ejemplo, a Sorel, incorpora tesis del psicoanálisis, tesis que no son necesariamente del cuerpo rígido que se estableció por el socialismo ruso, ¿no? Lo cual, eso también seguiría vigente porque permitiría la incorporación de otras visiones que no sean contradictorias con la visión marxista para el análisis de la realidad peruana, ¿no? Y lo tercero, que para mí es importantísimo, es el papel de los, digamos, organismos, podría llamarlo así, autogenerados o formados por las propias bases, ¿no? De organización. En este caso, las comunidades campesinas, ¿no? A las cuales él, o comunidades andinas, a las cuales él le da un papel no solo en el momento, sino para la constitución de un futuro Estado socialista. Y es cierto, son formas con independencia política de clase, autónomas, ¿no? Y, por ejemplo, yo no sé, de repente por historia, porque tú eres muy joven, recuerdas que en los años 72, cuando se desarrollaron luchas fuertes, en provincias se comenzó a constituir los frentes de defensa, es decir, las provincias comenzaron a hacer formas organizativas propias, ¿no? Para poder combatir. Y estas formas, o las asambleas populares de ese tipo, son formas que apuntan a sustituir el aparato estatal burgués por una forma distinta. Creo que por ahí en el Estado de la Revolución Lenin deja una cosa que dice semiestado y creo que lo pone en cursiva, ¿no? Como que debería ser reemplazado el Estado por este semiestado a partir de estas organizaciones que vienen desde la base, ¿no? Que debían jugar ese papel, pero sustituir el Estado. Y esto resulta vigente, totalmente vigente para nuestra realidad particularmente, creo que para otros también, en la medida en que si analizamos qué es lo que viene ocurriendo en el Perú, me parece que aún en América Latina, es que ha llegado una concepción, la izquierda, como que no se puede sustituir el aparato burgués y que hay que luchar desde dentro de él. Y toda la pelea entonces se ha convertido en una pelea, ojalá fuera revolucionaria, sino electoral, por conseguir este aparato burgués. Bueno, creo que la experiencia trágica de Allende y la experiencia tragicómica de Castillo nos han probado, obviamente, que esto es una falacia, ¿no? Que si tú no has hecho labor por descomponer desde adentro este aparato estatal, ¿no? Y por constituir esta nueva experiencia, ¿no? Que vendría a ser, por decir así, como los soviets de la Revolución Rusa, ¿no es cierto? China no tiene ese tipo de cosas. Las comunas populares no jugaron ese papel ahí. Ahí sí se ha trabajado a partir de una forma muy parecida al Estado normal, ¿no? Parlamentario. Entonces, esto ha sido olvidado. Y por eso es que es olvidada esta forma organizativa, ¿no? Aprovecho para pensar, y creo que comparto con otros
en nuestro país, de que la emergencia que vamos a tener terrible de la corriente del Niño, el poco interés que pone el Estado para enfrentarlo, el problema de la delincuencia que estamos enfrentando, puede ser un buen motivo para generar incluso organismos de autodefensa, ¿no? En el sentido amplio de la palabra, que podrían ser formas organizativas que nos podrían ayudar y que empatan con la visión orgánica desde las bases de Mariátegui, ¿no? Recordemos, aprovecho lo que tú has señalado, la pregunta, Sebastián, que creo que el acta de organización del Partido Socialista del Perú, de Mariátegui, es la única que conozco que dice que son bases para el futuro Estado socialista, tanto las haciendas estas capitalistas como las comunidades campesinas. No conozco otro programa de partido que haya hecho eso, ¿no? Nada. Excelente, buenísimo, buenísimo, Gustavo. Bueno, agradecerles a todos los compañeros y compañeras presentes. Ha sido un diálogo extremadamente enriquecedor. Les mandamos, bueno, queremos agradecerles a todos por su participación y que nos acompañen, y decirles, ¿no?, que nos acompañen en el próximo encuentro, que va a ser sobre qué, Agustín, no sé si me puedes ayudar. Va a estar Marina Cabat, que es una especialista en el estudio del bonapartismo, y va a hablar sobre el peronismo, específicamente sobre Eva. Y eso ya va a ser después de las elecciones argentinas. Interesante. Qué rico, ¿eh? Qué rico. Un día antes, Andrés. ¿Verdad? El próximo sábado, justo un día antes. Mejor todavía. Para preparar motores. Bueno, abrazos a todos, compañeros. Espero que nos podamos ver pronto. Ojalá que físicamente también. Un abrazo a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Espero que también igual podernos ver otra vez por aquí, también físicamente. Agustín, ha sido un placer conocerte personalmente también. Bueno, un abrazo, Gustavo. Un saludo desde la banda oriental Río Platense. Saludos. Gracias a todos por estar. Gracias, Agustín. Un abrazo.